¿Qué pasaría si te enteraras que la historia que crees conocer no es la verdad y solo fue escrita por los ganadores? ¿Que el héroe nacional fuese una falsa y sería solo un usurpador al título de libertador que pertenecía a sus oponentes? Este episodio será muy revelador. Simón Bolívar contra los atlantes. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar Ponte y Palacios Blanco, nació en Caracas, 24 de julio de 1783. Hijo del matrimonio entre Juan Vicente Bolívar Aponte y María de la Concepción Palacios y Blanco. Nació en el seno de una rica familia criolla descendiente de españoles vascos por parte de padre y andaluz, sefardí. Por parte de madre. La familia Bolívar fue la que trajo e introdujo el escudo de Santiago de León en Caracas. El tatarabuelo, o mejor dicho, su antepasado Simón de Bolívar y Castro, llevó el escudo de Santiago de León a Caracas en 1591. Este escudo es importante, no lo olviden, hablaremos de él más adelante. Para nadie es un secreto que Bolívar era masón. Y tampoco es un secreto que ellos están metidos en su totalidad en la política. Los masones ya habían hecho revoluciones en el norte de América, en Europa, en Centroamérica, ahora era el turno de Suramérica. El discurso masón, para alabarlo, es Bolívar pudo haberse conformado con su posición de privilegio. Sin embargo, decidió ponerse en contra de su propio grupo al luchar por la independencia y la igualdad política de los pueblos americanos. Bolívar quiso unir los territorios fragmentados por el dominio español, los antiguos reinos de Nueva Granada, Nueva Andalucía. Su proyecto, la Gran Colombia, 1821, buscaba fundar una nueva civilización americana, donde no existieran ya los límites coloniales ni las jerarquías impuestas por los reyes. Bolívar soñaba con una unidad moral, cultural y espiritual entre los pueblos del continente. Una religión de la libertad en vez de la religión del dominio. Las acciones de Bolívar contradictorias. Aunque en el discurso se hablaba de libertad e igualdad, pero veía que los pueblos recién liberados no estaban educados ni moralizados para sostener gobiernos republicanos. Él creía que los pueblos sudamericanos no podían practicar virtudes democráticas como los europeos. O sea, Bolívar creía que las personas no se podían gobernar solas. Tomó el título de dictador. Las guerras de independencia contra el yugo español fueron lideradas principalmente por los criollos blancos, descendientes de españoles, con privilegios, como Bolívar. Querían sustituir a los peninsulares, españoles nacidos en España, que monopolizaban los altos cargos. Mantener el poder económico y social que ya tenían sobre indígenas, negros, mestizos y blancos de orilla. Estos blancos de orilla eran los más blancos entre aquellas castas blancas. Rubios de ojos claros. Los blancos de orilla eran los más marginados entre las castas blancas. Se convirtieron en los principales enemigos de Bolívar. Lucharon junto a negros, indios y mestizos contra el ejército de Simón Bolívar. ¿Quiénes eran estos blancos de orilla? Eran descendientes de canarios. Eran los que gobernaban en el reino de Nueva Andalucía, reino que ya existía en España. No eran españoles, sino de árabes y bereber. Estos bereber eran tribus del norte de África. Fueron los primeros pobladores de Islas Canarias. De ahí la herencia de los blancos de orilla al reino de Nueva Andalucía. Este reino en Venezuela debió ser mucho más antiguo de lo que dicen los libros de historia, ya que se han encontrado petroglifos de bereber en Venezuela y en todo el continente americano. Este petroglifo se le conoce como Yas, que significa hombre libre o humanidad libre. También vasijas de diferentes culturas, con las manos extendidas hacia arriba, haciendo la forma del Yas. Humanidad libre. Pruebas de este contacto bereber en América se encuentra en tejidos andinos. Son muy similares a tejidos bereber. Motivos geométricos repetitivos. Predominan los tonos rojos, ocres, naranjas, azules índigo y negros. En ambas culturas, el color no es arbitrario.
El rojo simboliza vida o sangre solar. El negro, protección y tierra. El blanco, espiritualidad o pureza. Las piezas se dividen en bandas o franjas verticales u horizontales que reflejan equilibrio, un concepto común tanto en el mundo andino, reciprocidad, como en el Amasij, balance entre lo visible e invisible. En ambos casos, el tejido era tarea de mujeres consagradas o guardianas de linajes. La tejedora no solo hacía ropa, tejía la cosmovisión del pueblo, plasmando en cada figura una geometría del alma. La raíz gua, entre América y el norte de África. La raíz gua o gua aparece de forma constante en nombres, topónimos y vocablos de muchos pueblos originarios de América. Se encuentra en figuras históricas como Huaycaipuro y Guarionex, en lugares como Guatavita, Guayaquil o Guajira, y en etnónimos como guaraní o guari. En diversas lenguas indígenas, taína, caribe, quechua o muisca. Curiosamente, la misma raíz fonética se halla en el nombre de los guanches, los antiguos habitantes de las Islas Canarias. La lingüística y la genética moderna han demostrado que los guanches eran de origen bereber, la sílaba arcaica gua, relacionada con la identidad étnica o geográfica. El hecho de que esta raíz aparezca tanto en Canarias como en América precolombina, en contextos que remiten a linajes, lugares o comunidades, ha despertado el interés de algunos investigadores por un posible parentesco lingüístico antiguo. También en escudos de la Gran Colombia, vemos frases como ser libre o morir, acompañada de personajes y símbolos griegos. ¿Por qué? Aquí es donde se pone más interesante. Los bereber tenían como a dios principal a Amón, dios carnero venerado también en Egipto. Amón representaba el poder invisible, la fuerza vital o espíritu que subyace a la existencia. Él es la esencia y el poder misterioso que está detrás de todo lo visible. Vemos el jazz junto a petroglifos en forma de cornamenta de carneros. Dios Amón era asociado a Zeus. Eso explica la simbología griega presente en la Gran Colombia. Dioses griegos, convertidos en dios Orinoco o diosa Magdalena. También encontramos a Zeus. A Hércules, a la diosa Atenea. Vemos el símbolo jazz camuflado en el escudo de Nueva Granada de Cundinamarca, junto a la palabra libre. Incluso el propio Bolívar usó nombres griegos cuando renombró la isla de la Asunción como Nueva Esparta. Si la Esparta griega. ¿Si lo comprenden? Bolívar usurpó el título bereber de libertad. Libertad que estaba asociada a la diosa Atenea. Y luego bautiza una isla con el nombre de los enemigos de Atenea, los espartanos. Atenea es griega helénica. Iba con los ideales de libertad, pensamiento, democracia, belleza, educación, filosofía, retórica, arte. Mientras que los espartanos eran disciplina, deber, fuerza, oligarquía militar, entrenamiento físico, obediencia. No eran partidarios de la libertad individual. Así como Simón Bolívar tampoco lo era. Como ya dije, él pensaba que los pueblos no podían gobernarse solos. Bolívar no era un demócrata. También encontramos símbolos griegos como el caduceo de Mercurio en el escudo del estado que lleva el apellido Bolívar. En Venezuela. Mercurio, Hermes griego, es el dios de la astucia, comercio, comunicación y el dios de los ladrones y de los mentirosos. Conociendo esto, podemos entender el arte cuando se representa muchas veces a Mercurio al lado de Atenea. Tiene connotación sobre Mercurio usurpando las tierras donde estaba Atenea, sometiéndola. Bolívar creía firmemente que su destino era ser libertador. Heredó su nombre directamente del fundador de su linaje americano, llevando en primera línea
el nombre Simón como su tatarabuelo. Simón Bolívar terminaría lo que empezó su tatarabuelo en 1591, cuando llevó el escudo de Santiago de León a Caracas. Santiago de León, conocido como el mata moros o mata musulmanes. Analicemos la cruz de Santiago de León. Verán que es muy similar a el yas de la tribu bereber, girado a 90 grados, siendo atravesado por una espada. Este símbolo toma fuerza cuando lo vemos en tribus precolombinas. Aparece una diosa del agua, en un objeto similar al de la tribu muisca. Sus extremos terminan en cornamenta, como la de los carneros. Recuerda al arma de Zeus, que originalmente es un rayo, pero en algunas representaciones varía un poco. También encontramos dentro de esta cultura reliquias en forma de espiral o cornamentas de carneros. Vemos en esta figura en la parte superior de su cabeza un rayo. En las culturas precolombinas, los patrones en zigzag y escalonados son el símbolo más común para el rayo, relámpago y trueno. Simboliza el poder absoluto, el poder de la naturaleza, la fuerza, la velocidad, proveedor de lluvia y de la fertilidad. Al llevar el rayo en la cabeza era una declaración pública e inconfundible de su divinidad, su derecho a gobernar y su cercanía al cosmos. Es el arma de los arios. Recordemos que Zeus el carnero es el dios ario. Señores, estamos frente al símbolo más poderoso de los atlantes, el arma de su dios principal. Los mitos sobre los atlantes relatan que estos sabios viajaron hasta América en tiempos remotos, cuando hubo un gran cataclismo en sus tierras. Llegaron mucho antes que Cristóbal Colón. Se dice que enseñaron a los pueblos indígenas conocimientos avanzados sobre el cielo, la tierra y las leyes sagradas. Transmitieron saberes de astronomía, agricultura y construcción monumental. Los atlantes habrían guiado a las antiguas naciones en el arte, la ciencia y la espiritualidad. Culturas como la maya, la inca y la tolteca conservaron símbolos y templos que reflejan su influencia. Figuras como Quetzalcóatl y Viracocha serían memoria de estos maestros civilizadores. El mito dice que eran muy altos, de cabellos dorados, descendientes de Poseidón. Pero Poseidón es un personaje ficticio, creado a partir de Zeus. Se dice que Poseidón es el mismo Zeus, pero en costas. En monedas antiguas vemos Zeus Amón con el arma de Poseidón, el tridente. Conociendo esto, la revelación es que los atlantes eran los helenos, el pueblo de Zeus. Sí, señores, los atlantes son los mismos arios, y estos a su vez son la misma tribu bereber. Prueba de esto es el nombre de Canarias. Arias, los arios muchas veces bautizaban sitios llamados Aria o Arios. Lo vemos en la antigua Casaria. Aria, la actual Ucrania, que tiene el escudo más antiguo de Europa. Es el tridente y significa libertad. Bolívar muy probablemente era sefardí por parte de su madre. Curiosamente, su nombre Simón, llamado así por su tatarabuelo, es de origen hebreo. Usurpar el título de libertador no fue casualidad. Anteriormente, el nombre de Simón había sido usado para usurpar el título del Mesías, en el siglo II después de Cristo. El emperador romano Adriano comenzó a construir en Jerusalén una ciudad llamada Aelia Capitolina, con un templo dedicado a Júpiter, Zeus, sobre las ruinas del antiguo templo de Salomón. Esto fue visto por los judíos como una blasfemia suprema. Entonces, bajo el liderazgo de Simón Bar Kokhba, los judíos se levantaron en armas. Se proclamó a Simón Bar como el Mesías esperado, basándose en la profecía del libro de Números 24:17. Esto no tuvo éxito. Los cristianos judíos de la época, seguidores de Jesús, pero aún en contacto con las sinagogas, rechazaron esa proclamación. Ellos no se unieron a la guerra.
porque creían que el verdadero reino de Dios no era de este mundo. Esta fue la ruptura definitiva entre judaísmo y cristianismo. Hasta aquí el programa del día de hoy. Cuéntame en los comentarios qué opinas de todo esto. ¿Suena loco? ¿O contesta muchas inconsistencias de la historia? Comparte y suscríbete.